Hola, soy Salma Infante y hoy voy a dar un taller de adjudicación muy básico, es decir, dirigido específicamente para jueces principiantes que llevan muy poquito tiempo adjudicando o que apenas van a ir a su primer torneo como jueces. Y pues entonces vamos a dejar como de fuera cosas muchísimo más complejas, ya dirigidas para jueces más experimentados. Entonces vamos a irnos justamente a cosas muy básicas y muy generales que tiene que saber un juez principiante. Entonces, este taller va a estar dividido en cuatro. En primer lugar, vamos a hablar de qué cosas tiene que saber un juez antes del debate, cosas generales que tienen que saber. Esto partiendo del hecho de que ya tienen un acercamiento con el formato, es decir, que ya conocen cómo funciona el parlamentario británico, ya tienen una idea de cómo se desenvuelve un debate, de qué pasa con cada posición, de qué pasa con cada rol de cada debatiente. Entonces, eso ya yo parto del hecho de que ustedes ya lo saben, de que ya tienen como esta aproximación al formato. En segundo lugar, vamos a hablar de qué pasa durante el debate con un juez, o sea, cómo se supone que tienen que actuar, qué se supone que tienen que hacer. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la deliberación, qué elementos tiene que tener una buena deliberación, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para llegar a un resultado justo. Y al final vamos a hablar de qué elementos tiene que tener un buen feedback, qué tiene que pasar para que se dé una buena retroalimentación a los debatientes. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es como justamente qué cosas tiene que saber un debatiente, un juez antes del debate, antes de entrar al debate. Entonces, lo primero que tienen que saber es que todas las personas tenemos sesgos, ya sea por nuestra ideología, nuestra religión, nuestro género, nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, todos ya tenemos como ciertos sesgos que nos llevan luego a no ser tan objetivos ante ciertos temas o ante ciertas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres juez? Cuando tú eres juez tienes que dejar a un lado esos sesgos, tienes que buscar ser la persona más objetiva. ¿Por qué? Porque justamente esos sesgos luego nos lleva a tomar decisiones basadas en cosas sumamente subjetivas que llevan a una nos llevan a tomar malas decisiones con respecto al debate que estamos viendo porque dejamos que justamente nuestros sesgos tomen las decisiones por nosotros y no necesariamente esto es justo para los debatientes porque estamos tomando decisiones conforme a lo que nosotros creemos, a los criterios que tienen los jueces y no el debate que se está llevando a cabo. Entonces tenemos que ser sumamente objetivos, dejar los sesgos a un lado para evitar cualquier tipo de subjetividad. Eh, entonces tenemos que ser una persona razonable promedio. Esto que implica que no solamente tenemos que dejar nuestros sesgos a un lado, sino también cualquier tipo de conocimiento específico que tengamos. Es decir, si yo soy un experta en economía, eso no importa si alguien me trata de dar un argumento económico, pero no me lo explica a profundidad para que cualquier persona razonable promedio lo entienda, eso quiere decir que pues su argumento entonces no es tan convincente. Entonces yo no puedo completar los razonamientos de las personas, de los debatientes cuando estén hablando como de cosas súper específicas. Yo tengo que dejar a un lado cualquier tipo de conocimiento específico que yo tenga. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en claro antes de entrar a un debate es que no hay lugares automáticos. Es decir, yo tengo que saber de facto que no voy a entrar y voy a ver y voy a escuchar un equipo que sea primero automático, que sea cuarto automático por X o Y razón. Entonces, eso no existe, eso no puede pasar, no existen lugares automáticos por ninguna circunstancia. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que los debates los ganan o sea, los gana el equipo que mejor se desenvuelva en cuanto a calidad argumentativa, no en oratoria. Es decir, no se vale decir como, ay, es que este equipo habló más bonito, es que este equipo tuvo dio mejores discursos. No, o sea, en el formato parlamentario británico lo que se evalúa es la argumentación, es la lógica, es lo que es el caso, es como lo que es como un análisis holístico del caso de un equipo, de sus argumentos, de si fueron bien comprobados, de muchas cosas que tienen que ver más con el contenido y no con la forma de dar los discursos. Entonces, justamente tenemos que evaluar a los equipos conforme a la calidad argumentativa que den, como si prueban las premisas
si prueban que las premisas que están dando van a pasar, si dan un buen razonamiento y una buena lógica detrás de sus argumentos, si dan impactos importantes y explican por qué esos impactos van a pasar o cómo van a pasar, si son equipos comparativos, si juegan en su mejor y en su peor escenario, si refutan, si son convincentes, pero no en cuanto a oratoria, sino que tienen un buen caso, o sea, tienen un caso sólido. Eh, y todas esas cosas. Entonces, no hay manera de que un equipo gane por su oratoria porque da discursos bonitos. Entonces, esto es súper importante. También es súper importante mencionar que no gana el equipo que dio más ejemplos o el equipo que tuvo más conocimiento del tema o el equipo que no sé, que dio ejemplos más interesantes. Es como esas cosas, todo lo que tiene que ver con conocimiento específico, ejemplos, sí abonan a un caso, como lo hacen ver como muchísimo más creíble, lo blindan muchísimo más, lo hacen muchísimo más sólido, pero no son relevantes si no están acompañados de una buena calidad argumentativa. Es decir, puede haber un equipo que trae muchos ejemplos creativos y tiene como conocimiento súper específico de un tema, pero sus argumentos no están bien explicados, no están bien, no le faltan nexos lógicos. Y en otro equipo, y del otro lado tenemos un equipo que a lo mejor no dio tantos ejemplos o no sabía mucho del tema, pero sí llegó como al fondo del argumento, sí impactó el argumento, sí explicó por qué va a pasar esa cosa, sí va a pasar lo que ellos decían que iba a pasar y cuál era el problema de que pasara eso y cuál era el impacto en la sociedad. O sea, como se valora muchísimo más en la calidad argumentativa que las cosas ya como anexas, o sea, como los ejemplos y el conocimiento específico y todas esas cosas. Eh, entonces también tenemos que tomar en cuenta antes de un debate cosas como qué se considera como una extensión. ¿Por qué? Porque justamente cuando somos jueces principiantes, hay veces que es muy difícil, como cuando hay razonamientos muy parecidos entre bancadas, o sea, como dar por hecho que hay una extensión. A veces, justamente cuando vamos empezando en el formato, eh, somos mucho más estrictos con lo que consideramos como extensión porque lo escuchamos muy parecido a lo que suena en la alta. Entonces, es importante saber que una extensión pueden ser argumentos nuevos, pueden ser refutaciones nuevas, pueden ser ejemplos nuevos, pueden ser otras aplicaciones de los argumentos que ya habían salido en las altas, pueden ser métricas diferentes. Entonces como hay veces que pueden sonar cosas muy parecidas, pero si tienen cualquiera de estos elementos se considera una extensión. Entonces justamente se me hizo importante mencionar esto porque es un error que como jueces principiantes a veces cometemos, como yo en mi momento también los cometía, y es algo que es muy común dentro de personas que apenas se están involucrando en la adjudicación de los debates. Entonces, como justamente en esta parte lo que traté de hacer es como tomar, eh, tomar elementos que creo que son un poco confusos para debatir, para jueces que apenas van empezando. Debido a que este taller no está siendo como en vivo, no puedo contestar como preguntas. Entonces lo que hice antes de este taller fue justamente preguntarle a jueces principiantes cuáles eran sus dudas generales, ya teniendo un acercamiento al formato, para introducirlas justamente en esta parte del taller, como errores que suelen cometer más o cosas que no les quedaban tan claras. Entonces espero que en esta parte del taller se hayan resolvido como estas dudas generales que luego llegamos a tener como jueces principiantes. Entonces, vamos a la segunda parte del taller en donde vamos a hablar qué pasa durante un debate. Entonces, creo que es importante hablar sobre la toma de notas porque cuando eres juez principiante no sabes qué hacer. O sea, como nada más escuchas a 8 personas hablando 7 minutos de muchísimas cosas que hablan muy rápido y que te bombardean de información. Entonces tú hay veces que dices como, pues, ¿qué escribo? ¿No? Entonces esto es algo muy común en jueces principiantes. Lo que yo recomiendo es que pues es imposible
escribir todo, pero sí es bueno escribir como las cosas más importantes, ¿no? Como a mí me funcionaba muchísimo cuando empecé a adjudicar, escribir palabras clave, escribir el nombre de la premisa, bueno, el nombre del argumento, o sea, la premisa, palabras claves del razonamiento, palabras claves de los impactos, palabras claves de los mecanismos por los cuales la premisa se va a cumplir, como escribir solamente lo que me ayude a recordar justamente el razonamiento que el debatiente me explicó y no tratar de escribir todo. ¿Por qué? Porque si tratas de escribir todo, inevitablemente se te van a ir cosas y por estar escribiendo a lo mejor sobre un ejemplo muy bonito, se te va a escuchar el impacto que era más importante que el ejemplo dentro del discurso de un debatiente. Entonces, como es súper importante que la toma de notas sea lo lo más concisa para que ustedes puedan escribir lo más importante, pero también para que en la deliberación, cuando ustedes lean sus notas, sea mucho más fácil leer y sea mucho más fácil que ustedes recuerden qué estaba diciendo este debatiente en este discurso, y sea muchísimo más fácil que ustedes analicen lo que pasó en el debate y no se tarden tanto como leyendo como cosas que a lo mejor no eran como lo más importante. Entonces, creo que eso es súper importante de mencionar. Ahora, ¿qué pasa también durante el debate? O sea, hice exactamente lo mismo que hice en la primera parte del taller para esta sección del debate del taller. Lo que hice fue preguntar cuáles eran las dudas de algunos jueces principiantes durante el debate. La primera fue respecto a las notas. La segunda es como acerca de los razonamientos, porque a veces es muy común que sin querer completemos, sobre todo cuando vamos empezando, completemos razonamientos de ciertos argumentos de ciertos debatientes. Entonces es súper importante dejar claro que no podemos completar razonamientos de los argumentos. Es decir, si justamente lo que les explicaba al principio de la persona razonable promedio, si me está hablando de algo, no sé, de un efecto de la economía que yo ya sé y que yo ya sé a dónde va y que yo ya sé cuál es el impacto que él me quiere dar porque yo conozco sobre eso, pero no me lo da, yo no puedo decir, ah, bueno, obviamente se refería a esto, porque no es algo que sea conocimiento promedio, es algo muy específico y yo estaría completando el razonamiento del debatiente, entonces eso no puede pasar. De igual manera, cuando los debatientes, por ejemplo, traigan términos complejos o términos más específicos, como por ejemplo se utiliza mucho en debates sobre feminismo el término techo de cristal. Entonces, como ya, o sea, no sé, yo ya sé que es techo de cristal, pero una persona razonable promedio probablemente no sepa a qué se refiera un debatiente que habla sobre el techo de cristal. Entonces es deber del debatiente justamente explicar a qué me refiero, a qué se refiere con ese término para que yo pueda tomarlo como mucho más en cuenta y yo no tenga que meter mis conocimientos específicos. Entonces, justamente es importante que no solamente no completemos razonamientos, sino que los términos complejos específicos dejemos que los debatientes lo hagan y no lo hagamos nosotros porque pues es un poco injusto, ¿no? También es importante mencionar que no se debe descartar ningún argumento, o sea, no es como, ay, bueno, este argumento suena muy tonto, o este argumento es muy básico, o este argumento ya está muy choteado, ya salió mucho, ya siempre sale, o sea, como no se vale descartar ningún argumento. Los debatientes merecen que tomemos en cuenta todos los argumentos y que de igual manera los comparemos en la deliberación. Entonces, durante el debate es súper importante tomar en cuenta todos los argumentos que estén dando y pues posteriormente analizarlos con base en pues si se le dio un buen razonamiento, si se comprobó la premisa, si se comprobó que iban a suceder tales impactos, como ya después evaluar la calidad del argumento, pero sí tomarlo en cuenta, ¿no? Eh,
también es como súper común cuando estamos empezando como jueces invalidar cualquier cosa porque, yo lo hubiera hecho diferente. Entonces, esto se tiene que quedar completamente fuera de, de, de nosotros cuando seamos jueces, ¿no? O sea, no podemos invalidar cosas porque, yo no lo hubiera dicho de esa manera, o yo hubiera aplicado ese ejemplo de manera diferente, o yo hubiera refutado esto de manera diferente. Entonces, estas cosas no pueden pasar, tenemos que tomar en cuenta todo lo que pasa en el debate, a pesar de que nosotros no lo hubiéramos hecho así. Entonces, es súper importante que evaluemos lo que está pasando en el debate y no lo que nosotros esperamos que pase o lo que nosotros hubiéramos querido que pasara. Es súper, súper importante que solamente evaluemos lo que está pasando en el debate, ¿no? Entonces, eso con respecto a qué pasa durante el debate, ¿no? Como qué tiene que pasar durante la toma de notas, cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta o las cosas que no tenemos que tomar en cuenta. Y ahora va una de las cosas como más difíciles cuando eres juez, que es la deliberación, ¿no? Usualmente los equipos organizadores de los torneos te dan de 10 a 15 minutos para deliberar. Eso quiere decir que pues no tienes como, tienes que tener una muy buena administración del tiempo. Y para eso justamente es lo que les decía de la toma de notas, de ser muy, muy concisos con las notas para que ustedes entiendan y puedan evaluar justamente lo que pasó en el debate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en la deliberación? Usualmente lo que se acostumbra, o bueno, por lo menos lo que yo hago cuando soy juez, es que eh, empezamos a platicar posterior a una como a un principal acercamiento a los resultados de cada juez, no solamente el principal, sino también de los panelistas. Es decir, por ejemplo, cuando yo soy juez principal, le pregunto a mis panelistas, después de darles como 2 o 3 minutos de que lean sus notas, cómo tienen las posiciones, yo les digo cuáles son mis posiciones y ya posterior a un acercamiento a los resultados, platicamos sobre las comparativas, ¿no? Platicamos sobre los que tenemos, los que tenemos como similares, los que tenemos diferentes, y justo es súper importante platicar sobre todas las comparativas. Es decir, no solamente tenemos que hablar sobre, no sé, si ya tuvimos claro el primer lugar, bueno, entonces, y el segundo lugar, entonces nada más hay que platicar cuál queda en tercero y cuál queda en cuarto. No, ¿por qué? Porque si tú en ese proceso de 2 minutos en los que yo leí mis notas se me fue algo, pues justamente para eso es la discusión, ¿no? Entonces, como platicar absolutamente todas las comparativas de altas, de bajas, la diagonal larga, la diagonal corta, platicar absolutamente todas las las comparativas para llegar a un resultado más justo. Ahora, para esto también hay que tomar varias cosas en cuenta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que cada equipo es autónomo. Es decir, lo que hizo Baja de Gobierno, por ejemplo, si Baja de Gobierno refutó muy bien a la alta de oposición, no automáticamente la alta de gobierno va a quedar por encima de la alta de oposición, nada más porque Baja de Gobierno refutó súper bien a la alta de oposición. O sea, como ese crédito se lo lleva la Baja de Gobierno, pero no podemos darle crédito a la a la alta de gobierno por eso. Entonces tendríamos que hacer justamente, bueno, a lo mejor en la comparativa de la diagonal corta sí se lo lleva bajo de gobierno, pero a lo mejor en la comparativa de las altas no. Entonces cada equipo es autónomo, no, sus acciones no tienen que premiar o castigar a cualquier otro equipo. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta en la deliberación. Ahora, también es muy importante tomar en cuenta en la deliberación cosas como el engagement y la relevancia. O sea, es importante porque, por ejemplo, equipos como primer gobierno no tienen la posibilidad de refutar a segunda posición y no por eso ya quedan de facto por abajo de baja de oposición. Entonces, hay que evaluar, por ejemplo, si primer gobierno hizo engagement por medio de puntos de información o dentro de sus discursos ya había como pre-refutado ciertas cosas que salieron en la baja de oposición. O sea, como justamente hay que tomar en cuenta como
el engagement y la relevancia de los casos. Ahora, también dentro de la deliberación y justo dentro del punto del engagement es importante mencionar que no hay que penalizar a los equipos por no tomar puntos de información, porque luego hay veces que como jueces principiantes decimos como, ay, es que este equipo no tomó ningún punto de información, entonces pues ya, pues tiene que quedar por debajo de los demás. No, o sea, no necesariamente, o sea, el engagement es súper recomendable, pero no es como súper obligatorio. Es decir, si un equipo no toma puntos de información, pues probablemente se tome en cuenta, pero no es como, no se les debe de penalizar por eso. Y con se le tome en cuenta me refiero a que pues puede que se tenga que ver como puede que influencien alguna de las comparativas o puede que no, o sea, se puede tomar en cuenta, pero no se le puede penalizar por eso. Eh, Ahora, justamente también dentro de la deliberación, otro de los errores muy comunes cuando estamos empezando a juecear, es darle mucho peso al cumplimiento de rol. Entonces, ¿qué pasa con el cumplimiento de rol? Que no es decisivo. Es decir, si un... si cuando a mí me enseñaron el formato parlamentario británico, me dijeron que el látigo tenía, bueno, no, que el líder de oposición tenía que dar 2 argumentos y tenía que refutar al primer ministro y no lo hizo tal cual a mí me lo enseñaron, entonces el cumplimiento de rol no estuvo ahí, entonces necesariamente requieren una penalización. Como no, el cumplimiento de rol no es decisivo, entonces es como normal que nos confundamos al principio, pero hay que tener súper en claro que el cumplimiento de rol no es determinante para hacer a ganar o perder a un equipo. Ni tampoco se tiene que penalizar a los debatientes por no cumplir su rol. Por ejemplo, si un látigo mete argumentos nuevos, no se le va a castigar mandándolo a cuarto o mandándolo automáticamente a otra posición que no sea primero, sino que no se tome en cuenta simplemente lo que dice y ya. O sea, si el látigo empieza a hablar sobre un argumento nuevo, yo no lo tomo en cuenta y ya no necesito penalizarlo. Y también en la deliberación, como les había comentado al principio, es súper importante que no se le premie más al equipo que trajo más argumentos. O sea, no se vale ay, es que él trajo 8 argumentos y el otro equipo solo trajo 2 argumentos. Bueno, puede que los 8 argumentos no hayan estado explicados como tendrían que haber sido explicados. Puede que no hayan sido impactados, puede que ni siquiera tengan sentido, puede que no tuvieron un suficiente razonamiento, puede que le hayan faltado muchísimos nexos lógicos, entonces calidad no es igual a cantidad, entonces no se vale ay, es que trajo más argumentos, tampoco se vale de que, ay, es que no sé, sus argumentos y sus ejemplos estuvieron más interesantes, estuvieron más creativos, estuvieron más originales, como puede que fueron súper originales, pero no probaban absolutamente nada, no eran tingentes, entonces como no se vale de facto preponderar un argumento sobre otro solamente porque fue más creativo. O sea, como ese tipo de cosas no pueden pasar. Y pues eso es lo que tiene que tener una deliberación. Ahora vamos a uno de los puntos como más importantes, que es el feedback, que tiene que tener una buena retroalimentación, qué elementos tienen que tener para que le quede claro a los debatientes por qué quedaron en la posición en que quedaron. Entonces, lo primero que tienen que saber es que un feedback no es un resumen del debate. O sea, los debatientes sí estuvieron ahí 8 discursos de 7 minutos escuchando argumentos, refutaciones. Entonces, no les tenemos que recordar lo que pasó. Créanme, ellos ya lo saben y no quieren volverlo a escuchar. Lo que quieren es saber por qué quedaron en primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Por qué quedaron o sea, porque quedaron abajo de ciertos equipos y encima de otros, porque básicamente tienen la posición que les asignaron. Entonces, para una deliberación como exitosa, lo que se tiene que hacer es una comparativa justamente de las posiciones. Entonces, primero se les tiene que decir a los debatientes si quedaron en primero, segundo, tercer o cuarto lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya le decimos que segundo gobierno quedó en primer lugar, en segundo lugar quedó alta de oposición, en tercer lugar quedó alta de gobierno
y en cuarto lugar quedó baja de oposición. Entonces, a baja de gobierno, a baja de oposición no solamente le interesa saber por qué quedó por abajo de primer gobierno, sino también por qué quedó por abajo de alta de oposición y por qué quedó por abajo de baja de gobierno. Entonces, no solamente tenemos que explicar la comparativa entre cuarto y tercer lugar, sino también les tenemos que explicar la comparativa con segundo lugar y con primer lugar, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una, dos, tres comparativas, ¿no? Ahora, al tercer lugar, no solamente le vamos a explicar por qué ya quedó arriba del cuarto lugar, sino también por qué quedó abajo del segundo lugar y abajo del primer lugar. Entonces ahí ya tenemos 4, 5 comparativas. Y al segundo lugar no le vamos a explicar solamente por qué quedó ya por encima del cuarto y por encima del tercer lugar, sino también porque quedó por abajo del primer lugar. Entonces ahí ya tenemos 6 comparativas. Entonces, al final lo que se busca es que cada equipo entienda por qué quedó por abajo de otros equipos, pero también por qué quedó por encima de ciertos equipos. Entonces, el feedback justamente tiene que explicar esto. Entonces, le vamos a explicar, en este caso, le vamos a explicar a baja de oposición porque quedó por abajo de los 3 equipos, a alta de gobierno porque quedó por abajo de los otros 2 equipos y por encima de un equipo. A alta de oposición le vamos a explicar por qué quedó por abajo de segundo gobierno, pero también porque quedó por arriba de los otros 2 equipos. Y al primer lugar, que es en este caso segundo gobierno, les vamos a explicar por qué quedó por arriba de los otros 3 equipos. Entonces se tiene que hacer una comparativa completa de todas las posiciones para que a los equipos les quede claro. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Como les dije, no se tiene que dar un resumen, sino justamente ir a los puntos que hicieron que un equipo quedara por encima de otro o por abajo de otro. Entonces, justamente lo que tienen que tener en un feedback es explicar las razones específicas, no explicar como la razón por la que segunda posición quedó en cuarto lugar es porque no explicó tal y tal y tal y tal y tal y tal. No, o sea, no es como un resumen de lo que hizo mal, sino comparativamente con lo que trajeron los otros equipos, qué fue lo que faltó, qué fue lo que hizo bien, pero no fue suficiente, como justamente ir en los puntos de la deliberación, como irse a los puntos, a la lógica detrás del resultado. Entonces eso es lo más importante en un feedback. Entonces, yo siempre lo que acostumbro a hacer es, bueno, o sea, depende, o sea, si son jueces principales, pues intenten también como meter a sus panelistas, como, bueno, hacerlos sentir parte de, y si ustedes ya terminaron, volteen y pregúntenles si tienen algo que agregar. Y si son panelistas y tienen algo que agregar, no tengan miedo de decirle al juez principal como, oye, ¿puedo agregar esto? Oye, ¿puedo agregar aquello? Como les va a ayudar a empezar a perfeccionar sus feedbacks, les va a ayudar a tener más confianza en sus decisiones, les va a ayudar a aprender muchísimo más. Entonces, tampoco como panelistas tengan miedo. Y justamente esto también va para la parte de la deliberación. O sea, si ustedes son jueces, panelistas o trainees en una deliberación, no tengan miedo de discutir las cosas con los jueces principales, no tengan miedo de decirles sus puntos de vista. Si el juez principal está seguro de que segundo gobierno queda en cuarto lugar, pero ustedes creen que no es así, explíquenle sus razones, porque a lo mejor ustedes están equivocados y es bueno aprender por qué, porque así van mejorando, pero a lo mejor ustedes tienen razón y también es como súper importante que le hagan saber al juez por qué, al juez principal por qué, y pues de todo se aprende. Entonces, como básicamente lo que yo les puedo aconsejar, como si son jueces principiantes, es, pues supongo que lo primero que hicieron fue ya leer el reglamento, a tener una aproximación con el formato, leer el reglamento de adjudicación de SEMUDE y ya como más o menos preguntar qué onda. Pero entonces justamente este taller fue dirigido para ciertas dudas que quedan después de eso. O sea,
yo soy un juez principiante que ya sé cómo funciona el parlamentario británico, que ya leí el reglamento de ese MUDE, pero todavía tengo muchas dudas. Entonces, como justamente este taller espero que les haya ayudado con esas dudas y pues espero que les haya gustado y pues suerte.